Hola, si estás entre tus 25 y tus 45, yo voy a ayudarte a que tengas una vida más próspera. Por eso abrí este canal. Bienvenido. Te voy a contar cómo te puedo ayudar, gracias a mi propia historia y a lo que yo he hecho para estar aquí. Pero eso lo veremos después. Hoy tengo un plan especial para ti y es contarte cómo fue para mí darme cuenta de que a los 25 años yo había comprado un apartamento, lo estaba pagando. A los 26 años había comprado mi primer carro, 0 kilómetros. Y cómo fue darme cuenta a los 30 años de que eso no me estaba ayudando a prosperar en serio. Tal vez la causa de la confusión es que yo soy administradora de empresas y estando en la universidad aprendí contabilidad. Me encantaba esa materia. Todo lo referente a cómo todo hecho económico o cada transacción donde se moviera dinero en esa compañía iba haciendo todo el recorrido hasta llegar a los estados financieros. Y allí en la clase de contabilidad aprendí la ecuación fundamental de la contabilidad, que es activos es igual a pasivo más patrimonio, donde activo era todo lo que la empresa poseía. Por ejemplo, una oficina, un local, una bodega, también un camión, si se necesitaba para hacer la operación de la empresa. Todo eso era el activo, así se le llamaba. El pasivo era la deuda que tenía esa compañía. El patrimonio era similar a la propiedad. Por eso se dice que la propiedad es igual a activos menos pasivos. Es decir, si yo cojo todo lo que tengo, lo convierto en su equivalente monetario y le resto todo lo que debo también en su equivalente en dinero, tendré mi propiedad, es decir, mi patrimonio. Entonces, en la contabilidad, un activo se considera todo eso que yo tengo. Una lámpara es un activo, una silla es un activo, todo eso es un activo. Y los bienes inmuebles, como lo era, por ejemplo, mi apartamento, ¿sí? Era un activo que se denominaba fijo y un vehículo era un activo corriente. La diferencia era que para vender lo fijo yo necesitaba mucho tiempo, pues aproximadamente 6 meses, un año, mientras que lo corriente es lo que yo puedo gastar rápidamente. Por excelencia, el activo corriente es la caja, es decir, lo que tú tienes en efectivo. Entonces, con todo ese aprendizaje que yo había tenido en la materia de contabilidad, fue muy difícil darme cuenta, o más bien entender, que mi casa que estaba pagando y mi carro que estaba pagando, en ambos casos había hecho un abono que era mi cuota inicial, no eran realmente activos desde el punto de vista de la educación financiera. Desde el punto de vista de la contabilidad sí lo eran, pero desde el punto de vista de la educación financiera no lo eran. Y eso hacía que no me estuvieran llevando realmente a prosperar. Y eso es lo que te quiero enseñar hoy. ¿Qué es verdaderamente un activo? Hoy me interesa que entiendas cuáles son los fundamentos, lo esencial, lo indispensable para prosperar y que así puedas empezar a construir un crecimiento en tu nivel social y económico. Me interesa que construyas prosperidad porque yo soy una de esas personas que tiene un propósito de vida. Yo soy de esas personas que han hecho hasta gratis lo que les encanta hacer, que es esto. Te iré contando sobre mi historia. Y es que dentro de los básicos, las claves, los indispensables para prosperar, tenemos, primero, generar ingresos. Segundo, acumular una parte de esos ingresos para que sea la base de nuestro patrimonio, de nuestra prosperidad, de lo que vamos a hacer crecer. Y con esa acumulación, comprar activos que ojalá trabajen para nosotros. Te lo iré explicando. Entonces los activos son muy importantes. Pero porque a los ojos de la educación financiera mi carro no era un activo? Porque yo había comprado un carro nuevo. Es decir, que yo tan pronto lo había sacado del concesionario, había asumido una pérdida. El carro ya no costaba lo mismo que cuando estaba en la vitrina. Pero ese carro que yo había pagado con la cuota inicial y con un crédito, me estaba significando todo el tiempo sacar dinero de mi bolsillo.
es decir, pagar el mantenimiento, el seguro, la gasolina y todo lo referente a mantenerlo. Por eso se considera que no es un activo. Sería diferente si yo hubiese comprado una camioneta, por ejemplo, para ponerla a trabajar en Uber y esa camioneta estuviera dándome dinero y el dinero que estuviera generando el servicio en Uber cubriera la cuota, la gasolina, el mantenimiento, el conductor y todos los gastos referentes al carro. En ese momento sí se consideraría que ese vehículo es un activo. De lo contrario, no. Si tú compras un camión y lo alquilas para que la persona haga su trasteo y lleve sus enseres de un lugar a otro o transporte frutas, lácteos, lo que sea, y todos los ingresos que tú logras tener de ese camión le logran cubrir todos los gastos de mantener el carro y te dejan una ganancia, en ese momento ese vehículo sí es un activo. Nosotros estamos acostumbrados a comprar una vivienda en la que vamos a vivir. Entonces damos la cuota inicial, que puede ser de un 30%, de un 10%, y tomamos un crédito para pagar el resto de ese apartamento. Como nos vamos a vivir allí, en ese momento el apartamento va a empezar a darnos muchos gastos. Tenemos que pagar por mantener los jardines, por mantener las tuberías, por mantener las paredes. Desde el momento en que tú compras, quieres de pronto cambiar la cerradura de la entrada, poner unas cortinas, hacer unos arreglos en el baño. Todos esos son gastos. Y adicionalmente todo lo referente a pagar la cuota, el seguro para cuidar ese inmueble, pintarlo periódicamente, todo eso está haciendo que salga dinero de tu bolsillo. Sería diferente si tú hubieses comprado de contado en un solo pago esa casa, por ejemplo, o que la hubieras comprado con crédito, pero la hubieras dejado para explotarla financieramente, poniéndola en arriendo, ya sea arrendando las habitaciones o arrendándola completa o sacando abajo un lugar de venta comercial y arriba habitaciones y que el ingreso que diera esa casa o ese apartamento cubriera todos los gastos y te dejara algo. En ese momento sí tendrías un activo. Y todo esto lo aprendí ya a mis 30 años con un libro que es muy conocido y que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, donde él explicaba esa diferencia fundamental entre lo que realmente es un activo y lo que no es un activo. Después de trabajar muchos años en el sector financiero, fui a trabajar al sector de la educación. Y yo era la gerente de excelencia en servicios para 11 universidades en un grupo americano. Mi misión era generar proyectos para mejorar la empleabilidad de los egresados de esas 11 universidades. Ya llevaba muchos años trabajando, pero un día cualquiera hicieron una reestructuración empresarial y nos sacaron a varias personas de nuestros empleos. Y cuando salí fue muy duro, eso te lo contaré en algún otro momento, pero decidí que todo lo que yo había construido ahí lo iba a fortalecer y lo iba a poner al servicio de la gente, aunque ya no estudiara en esas universidades. Para eso yo estudié en Estados Unidos y en el Reino Unido las mejores técnicas de empleabilidad y tengo un centro de recursos que se llama employity.com. Te comenté, yo había trabajado en un banco y durante la época en que hubo una crisis en el sector de la vivienda, yo había trabajado proyectos para entregarle a las personas alternativas por caer en mora y los vi perder sus viviendas, por ejemplo. Entonces ahí había aprendido bastante sobre eso. Y después me fui a trabajar en una compañía de securitización o titularización. Aquí en Estados Unidos puede ser un ejemplo Freddie Mac o Fannie Mae. Y ahí yo era la responsable de hacer la educación financiera para los compradores de vivienda. El empleo que yo había tenido en las universidades. También había aprendido que la mayoría de las empresas se quejaban de los recién egresados porque les faltaba algo que se llamaba habilidades blandas. Y comencé a trabajar todo eso principalmente a través de entrenamientos en empresas y de ver tantos errores que se cometían en las finanzas personales
En mi caso, en mis amigos, en mis clientes, en las personas que yo entrenaba y en las cifras económicas de Latinoamérica y de Estados Unidos, donde se sabe que casi todas las personas inician su nivel de deuda tan pronto tienen su primer empleo y mueren con deuda, decidí escribir un libro. Y en ese libro enseño todo lo necesario, pero no solamente de habilidades blandas, sino también de educación financiera. Por eso, esa fue la primera lección que hoy escogí para este video. ¿Cuáles son los aspectos básicos de la prosperidad y cuál es el error que hay dentro de la concepción de lo que es un activo? Fíjate que cuando en la Biblia Jesús narró la parábola de los talentos, cada siervo o cada empleado tenía unos talentos. Unos tenían más poquitos, unos tenían más, pero todos tenían. Y lo que necesitaban era aprender a producir con esos talentos. Y todos los tenemos, todos nacemos con alguno, todos los tenemos, pero cometemos algunos errores. El primer error es creer que los talentos de los demás son mejores que los míos, que el pasto es más verde allá que acá, en vez de dedicarme a explorar los míos y así poderles sacar el mayor provecho. Por eso, esa parte me pareció tan importante. Pero además, porque yo elegí tener una creencia que saqué de diversas corrientes de pensamiento. Hay una parte que viene de la educación judía, otra parte que viene del hinduismo, del budismo, bueno, pero principalmente el principal expositor de la idea es Platón. Y Platón explicaba que nosotros elegíamos cómo era la vida que queríamos vivir. Y si nosotros decimos, ay, pues yo no voy a poder comprobar eso, yo no tengo forma de saber si eso es verdad o no, que mi alma eligió que yo no naciera tan millonaria o que por el contrario se hubiese nacido súper millonaria. Pero voy a hacer de cuenta que eso es verdad. Voy a decir, ok, hay gente que eligió ser ultramillonaria y ellos tienen que lidiar con ciertos problemas y hay otros que no tanto y yo elegí nacer como nací. Al aceptar que eso puede tener algo de verdad o que aunque no sea verdad, yo puedo beneficiarme de ese punto de vista, pues me quito todo el resentimiento y envidia que pueda tener de una persona que sí tiene más de lo que yo tengo. Porque gran parte de los problemas que tenemos para prosperar es que nos caen mal los que son más prósperos y tienen más cosas que nosotros. Pero en el momento que digo, ok, es que mi alma eligió así, desde aquí nací y desde aquí arranco, y si tú tienes, me alegro por ti, pero yo voy a construir lo mío, pues entonces en ese momento me siento mucho más tranquila y sentirme tranquila atrae el dinero. ¿Cómo se siente una persona que sabe que va a poder pagar su renta, sus cuotas, la alimentación, todo lo de sus niños? Pues se siente tranquila. Pero la persona que no sabe cómo lo va a hacer, que está endeudada, que está ansiosa, que tiene que matarse realmente trabajando para lograr ganar el dinero, está intranquila, está inconforme y siempre se está quejando por el dinero. Por eso, una primera forma de tener tranquilidad es decir, ok, cada quien vino como vino, yo acepto lo mío, no tengo ningún resentimiento, no tengo envidia, no me siento menor que nadie, yo también tengo lo mío y voy a construir mi prosperidad. Tú tienes esos talentos, tú tienes esa grandeza dentro de ti, tienes la capacidad de aprender. Y si tienes la suficiente curiosidad, yo te lo voy a ir enseñando aquí y te voy a ir direccionando hacia donde tú puedas aprender aún más. Mi nombre es Flor Ángela Murcia. Yo nací en Colombia y conozco las realidades de los países de Latinoamérica. Hoy te invito a que hagas parte de este canal, que hagamos un viaje juntos, que estemos pendientes de todas las ideas que se me van a ocurrir a mí, pero también a ti, y que no las compartamos para que salgamos de nuestro actual nivel y vayamos a uno más allá en términos de prosperidad económica. Te espero aquí. Suscríbete, sígueme, comparte y comenta. Chao.